Te pedimos, Señor, que nuestros espíritus ahora se sujeten, nuestras almas y nuestros cuerpos, todo nuestro ser, estén sujetos a, a tu espíritu, Señor. Dice la palabra en una porción, en un pasaje, que todo pensamiento se sujeta a la obediencia de Cristo, ¿sí? Que es la obediencia perfecta, la que está completamente enfocada en la voluntad del Padre. Amén. Yo le puse como título a esto que el Señor me trajo: celo por su justicia. Celo por su justicia. Y no hice tiempo de juntar muchos pasajes, pero de que hay muchos, y seguramente cuando empecemos a hablar van a ir viniendo pasajes, porciones de las Escrituras, que por ahí, si ven lo oportuno, pueden compartirlo y los podemos buscar y ver. Está muy conectado con cosas que nosotros venimos viendo. Hace un rato tuvimos un momento también de escuchar al Señor y hablábamos cosas parecidas. Algunos están leyendo un libro que se llama, no me acuerdo exactamente el título, pero tiene que ver con las cortes celestiales, que son el orden o la manera en la que Dios gobierna la creación, ¿no? Y cómo en las Escrituras y lo que el Señor va revelando a lo largo de la historia, Él nos deja ver la forma en que Él gobierna, y con el objetivo de que nosotros nos volvamos a nuestro diseño original, que es participar de ese gobierno. Yo había puesto acá para leer una parte de ese libro, de las introducciones del libro, así que no es ningún spoiler muy, muy grande, pero no sé si lo vamos a leer. Yo creo que sí. El Señor me dijo de hablar esto en un momento que la semana pasada estábamos escuchando a Elizabeth compartir lo que también el Señor le había dado, y en un momento leo un pasaje que ya no me acuerdo bien cuál era, porque estábamos con los nenes y no lo anotamos, y no tuve tiempo de buscarlo también, pero me quedó resonando, que era como una promesa, y les voy a hacer trabajar la memoria, una promesa que el Señor le daba al pueblo de Israel, de que Él los iba a gobernar, y Él los iba a guiar, y usaba una expresión así como que con su ira los iba a dirigir, ¿sí? No me acuerdo si era en Isaías o en Ezequiel, seguramente lo tienen cerquita en los apuntes. Y a mí me quedó, en ese momento se me hizo una conexión directa, así de las que hace el espíritu, que te conectan las neuronas y ordenamos conceptos en nuestra cabeza que están relacionados y nunca no los habíamos dado cuenta, ¿no? La mayoría acá hemos estado capacitándonos en gestión de emociones, y todos más o menos tenemos alguna información, por lo menos incluso los chicos, que estuvimos el otro mes con ellos y les contamos también de esto que enseñamos. Todos sabemos un poco, aunque sea de manera informativa, cómo funcionan las emociones negativas, que se le dicen, a qué responden, cómo se gestionan y todo eso. Y alguno rápido que me diga a qué responde una reacción que tiene que ver con enojo o con ira.
Percepción de justicia. Percepción de justicia. Qué rápido. Muy rápido. Y entonces ahí lo conecté. Y ahí me di cuenta, cada vez que nosotros leemos en las escrituras, ahí lo tiene el pasaje, cada vez que leemos en las escrituras alguna referencia a la ira de Dios, tiene que ver y debemos entender que en realidad atrás de eso está hablando de su justicia. ¿Sí? Porque una reacción de ira va en defensa de la justicia. Uh-huh. Entonces cuando poner en el pasaje, si papi vos lo puedes leer, esa partecita nomás sí, que habla sobre... Sí, ese pasaje. Digo yo, dice Adonai Jehová, que con mano poderosa, brazo extendido e ira incontenible reinaré sobre vosotros. Cuando está hablando de ira, uno piensa en enojo, en castigo, en destrucción, pero no, está hablando de justicia, de hacer valer su justicia, de defender su justicia. Y ahora nosotros podríamos ponernos a leer un montón de pasajes, como dije hace un rato, que hablan de la ira y verlo a la luz de esto, y seguramente el Señor va a seguir hablando un montón. ¿Sí? Y ahora sí, les quiero leer. El pasaje, por favor, si me lo puedes decir, así yo también lo anoto, que no lo había anotado ese día. Sí, es Ezequiel, capítulo 20. Ezequiel 20. 33. Ezequiel 20, 33. A ver si logramos ir conectando con varias aristas. Les voy a leer una partecita de ese libro que yo les comenté, que es un material en el que el Señor nos está enseñando mucho, y estamos siendo edificados por lo que Dios ha hablado y ha revelado a una parte del cuerpo de Cristo también, en esta oportunidad a través de un libro, un escrito. Y dice, nuestra genética espiritual y las cortes celestiales. Cuando uno va a los principios de nuestra existencia, encontramos que nuestra creación es producto de una corte celestial. Y dijo Elohim, hagamos a un hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre el ganado, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que repta sobre la tierra. Y Elohim Aleph-Tab creó al hombre a su imagen. A imagen de Elohim lo creó, macho y hembra los creó. Y Elohim los bendijo y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, dominad sobre los peces del mar y las aves de los cielos, y sobre todo ser vivo que se mueve sobre la tierra. Génesis 1, 26 al 28. De alguna manera, la sala de parto de nuestra existencia espiritual fue una corte celestial. Venimos a la existencia en una corte, respiramos el ambiente de corte y una corte de gobierno nos hizo, aunque Dios nos creó para que gobernemos. De modo que tenemos toda la genética espiritual creacional para gobierno y de un ámbito de corte. A lo largo de las escrituras podemos ver varias instancias donde aparecen las cortes celestiales. El hombre, bueno, de hecho las cortes judiciales humanas son finalmente un reflejo de las celestiales. Estoy parafraseando y recortando partes, ¿no? El hombre entiende que tanto para lo civil como para cualquier orden de la vida es necesario establecer un orden de justicia. Está
la justicia dentro de la genética espiritual del hombre. ¿Sí? Sí, es importante aclarar que la Corte está hablando de cuando se establece una ley también, cuando se determina una ley para que se reorganice o se dé una organización en la sociedad, en la comunidad, y sea todo en un marco de orden y justicia. Estamos hablando de la Corte. La Corte no es solamente condenar a un acusado, sino que habla de todo lo que es ámbitos legales, ¿no? Para que tengamos Sí, una idea de lo que estamos hablando. todo lo que es legal, todo lo que es legislativo. Claro, lo de la autoridad y el gobierno. Y todo lo que tiene que ver con el gobierno. ¿Sí? Y orden, bueno, en este caso, estamos hablando de lo espiritual. ¿Sí? Hay muchas cosas que no se van a entender, pero traten de seguir a lo que tiene que ver con la justicia. ¿Sí? Presten atención cuando escuchan la palabra justicia. No puede haber un gobierno correcto que brinde todo lo que el hombre necesita para su bienestar fuera de un marco de justicia, ¿no? Nosotros naturalmente nos sentimos incómodos cuando hay algo injusto que sucede, ¿sí? Pasa desde que nacemos, ¿sí? Por ahí son palabras difíciles en algunos puntos, pero lo que estamos hablando es de que está en lo más íntimo de nuestros genes, está entender lo que es justicia y lo que es injusticia. Bueno, justamente dice esto. A nadie le gusta o se siente cómodo con la injusticia, porque está en contra de nuestra naturaleza. Esta es la frase a la que quería llegar. Nuestro ámbito creacional fue la justicia. ¿Sí? Y volvemos. Ahora sí, hasta ahí leímos. ¿Sí? Entonces, vamos a relacionar entonces la justicia como algo con lo que el Señor gobierna, con lo que están formadas las cosas y todo lo que tiene que ver con el orden de las cosas y que no esté cada cosa por su lado y por su cuenta. Para que todo funcione es necesario la justicia. La justicia es Él, ¿no? Dios es justicia, Dios es justo. ¿Sí? Y nosotros tenemos una capacidad, ¿no? A esto es lo que yo quiero llegar, a una capacidad de percibir la justicia y la injusticia. Por eso nos enojamos. Exactamente, ahí es a donde iba a llegar. El enojo lo que hace es reaccionar en defensa de la justicia. Cuando se percibe una injusticia, cuando algo no es justo. Por ejemplo, alguien toma algo que es mío y yo no se lo presté. Y se lo lleva y lo tiene y lo usa, y eso para mí es una injusticia. Y entonces me enoja. Exactamente. ¿Por qué usamos la palabra percepción? ¿Qué significa percepción? Eso está ligado a que el enojo, o sí, que esa injusticia final va a estar muy ligada a la persona, ¿no? Va a ser muy individual de cada uno cómo percibe esa injusticia, de cómo le afecta esa injusticia. Hay cosas que a algunos les parece justo y a otros que no. Hay una misma cosa que a algunos les parece re injusto y a otras que no les molesta. Bueno, ¿cuál es el punto de todo esto? De que nosotros ya no somos de nosotros mismos. Ya fuimos redimidos, ya fuimos comprados, dice la Escritura, por Él, para Él. Fuimos comprados por el Señor, para el Señor. Y esa forma de percibir la injusticia se va a ir amoldando a lo que a Él le parece justo y a lo que a Él le parece injusto.
Entonces, y ahí yo les voy a pedir a ustedes, sobre todo los más grandes, que me busquen el pasaje que dice que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cuando lo tienen, me lo dicen. Ahora, y esto va para los que más formación de gestión de emociones tienen. ¿Se acuerdan cuál es el objetivo final de saber gobernar las emociones? Es el ser de una manera, funcionales, exactamente, funcionales. Bueno, este objetivo de ser funcionales, muy sutilmente y muy detrás, es una mirada humanista de las emociones. Ahora lo vamos a desarrollar. Si tenés el pasaje, Santiago 1:20. 1:20. Porque la ira del hombre no da lugar a la justicia de Dios. claro, hay otro pasaje que dice, airaos, pero no pequéis. Sí. No, que no Eso se es ponga en Efesios. el sol sobre vuestro enojo. Y ya ves que van a ir apareciendo pasajes, ¿no? Mientras vamos pensando en esto. ¿Por qué? Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La ira de Adán no obra la justicia de Dios. Pero Dios sí se maneja con ira. Epa. ¿Y cómo es esto? Claro, tiene una funcionalidad original correcta la ira, y lo dijimos desde el principio, es obrar y defender su justicia. La ira del hombre está sujeta a eso que dijimos recién, la percepción. ¿Sí? La ira del hombre es esa percepción, que a mí me parece o a mí no me parece, es conocimiento del bien y del mal. Es un criterio formado por lo que me parece, lo que me pasó, mi experiencia, lo que me enseñaron, los lugares altos que hablamos la semana pasada, individual y humanista. Y el querer controlar eso, de esta manera de simplemente ser funcionales, ser flexibles, ¿para qué? Para que lo que me sucede alrededor no me lastime, es una mirada humanista. ¿Sí? El gobierno o la gestión de las emociones tiene que ser en función del propósito de Dios. Les leo acá algo que escribí chiquito, dice, el control del enojo como fin en sí mismo solo es una expresión humanista de altivez, es decir, yo lo tengo controlado. A mí no me tocas, a mí no me haces nada. Es un mecanismo de defensa también. No se trata solo de ser funcionales y flexibles. Se trata de no convertirnos en tibios. ¿Mm? Si a mí no me mueve nada, nada me apasiona. ¿Sí? Y eso es ser tibio. Si yo no tengo pasión porque se lleve a cabo su propósito, es ese tibio que también dice Jacobo Santiago. ¿No? Lo dice él. ¿Sí? No, el tibio es Apocalipsis. En Apocalipsis. Es una de las a las iglesias. Mirá, la teoría, viste que estaba muy relacionado a lo que veníamos hablando. Bueno. Entonces, ¿qué debemos revisar de nuestro enojo? Tiene que estar contrastado con el propósito. ¿De dónde está yendo la justicia? ¿Qué es lo que el justo está diciendo? Y si lo que está pasando es una injusticia en relación a eso, ahí brota la ira.
el celo por su justicia. Y ahí empezamos a ver cosas que hacía Jesús. Jesús era Gandhi, iba flotando sin que nada lo toque, viste, como hay un proverbio que a veces aparece de nuevo como imagen motivacional que dice que algo así como que si nada te puede tocar, entonces vos como que realmente tenés el control de la situación o de tu vida, bueno, algo así es la idea. Bueno, sí, eso es una filosofía humana, claro. Es otra manera de querer salvar la vida. De la exaltación del yo. También, obviamente que va de la mano de algo altivo y de querer ponerse en un lugar alto. Es decir, mirá, qué poderoso que soy. Estos son mi arsenal y estos son mis defensas, ¿no? ¿Quién se mete conmigo? Puedes hacer lo que quieras, que a mí no me vas a lastimar. Soy invulnerable. La ira, bueno, es una reacción genuina en defensa de la justicia. En lo más íntimo, la ira es una reacción genuina en defensa de la justicia. Entonces, el enojo siempre es genuino. La ira siempre es genuina, siempre tiene que ver con algo injusto, solamente que o está regido por una percepción o por lo que dice. La percepción es algo relativo a cada uno. Lo que él dice es algo absoluto, una verdad fundamental, que no se mueve. En el pasaje de 1 Corintios 13, que habla del amor, hay un pequeño apartado que habla sobre la injusticia también. ¿Tenés ahí? El versículo 6 de capítulo 13, 1 Corintios 13, versículo 6. El 6. Sí, bueno, viene diciendo el amor no se alegra en la injusticia, sino que se regocija con la verdad. Básicamente está diciendo que el gozo está en la justicia. Uh-huh. El gozo del amor, su gozo, su regocijo está en la verdad, en la justicia. No se goza en lo que se aparta de esa justicia. Otra manera de decir de que lo enoja, ¿no? Mateo 6:33, pasaje muy conocido, muy citado en ambientes de reforma, que lo saben de memoria. Muchos lo saben de memoria, dice, y no solamente en ambientes de reforma, por el lado del reino, que habla del reino, sino que también como una promesa antes de la provisión y del sustento, ¿no? Dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Bueno, habla de esta justicia, habla de su reino y habla de justicia. Está hablando de gobierno, está hablando de establecer el propósito y de gobernar. Justicia habla del gobierno, habla de corte, o sea, vayan recordando palabras de lo que venimos charlando y de lo que el Señor viene hablando. Sí, entonces, el enojo no es solamente algo que hay que reprimir, sino que es educar a la luz de su justicia. Y seguramente acá los voy a agarrar.
Les pregunto, ¿por qué proyectamos siempre la injusticia hacia afuera? Y el enojo hacia afuera. El otro hizo algo que me enojó, el otro me hizo algo injusto, el otro, el de al lado, el de allá, aquel. Por tu culpa, por tu culpa. Tenemos que desarrollar también un enojo o un celo por su justicia también, como dice el título, hacia mi carne, hacia la expresión de Adán. Me gusta como dice la versión esta textual, ese pasaje de Jacobo, las versiones que conocíamos, dice la ira del hombre no obra la justicia de Dios, pero en la versión textual dice, la ira del hombre no da lugar a la justicia de Dios. Es como que no le da espacio, no le permite al Señor que se establezca la justicia. Bueno, nosotros debemos, o sea, el corazón del Hijo se expresa en ira o en enojo santo contra aquello que no le impide a la justicia manifestarse, que no le da lugar. Quiero hacer una aclaración. Cuando estamos hablando de esto del enojo, no es que ahora nos vamos a empezar a enojar entre nosotros, ¿no? Y vamos a empezar a vengarnos de nuestros enemigos y no dar lugar a la justicia, que se exprese la justicia. ¿Por qué? Porque esta justicia no va a ser en relación a mí y a lo que me pasa a mí. Estamos hablando de su propósito, de cosas que tienen que ver con la iglesia, no con nosotros como individuos. Ahí sí estamos muertos a nosotros mismos. Y muchas veces decimos, ¿y un muerto qué reacción tiene cuando le hacen algo? Nada. No siente. No, esa parte no está viva. Pero estamos vivos en Cristo. Entonces, lo que es injusto hacia Cristo, ahí es donde se expresa esa necesidad de que se establezca su justicia. Porque si vamos al caso, la expresión de Cristo en la tierra es la iglesia. Y el que tiene que obrar la justicia de Dios es la iglesia. Con las armas espirituales, obviamente, con herramientas espirituales, en intercesión, en corte, en gobierno. Pero tiene que hacerlo la iglesia. Tiene que expresar esa justicia. Y no es ahora esto mirarlo para cada uno, ¿no? Entonces, ay, sí, esto que me hizo mi profesora que me desaprobó, ¿es injusto o no es injusto? Sí, es injusto. Ah, entonces me enojo. No, no es algo individual. No se trata de eso. No tomemos esto como eh, un mensaje motivacional ni de autoayuda, ¿no? Y enfoquémoslo para lo importante, que es que se establezcan su propósito, que el Señor nos siga revelando qué significa, porque lo decimos y no hay muchas más palabras para decirlo, pero el Señor lo tiene que revelar. Estamos leyendo hoy en el capítulo, si no me equivoco, 4 de 2 Corintios.
que Pablo decía que renunciamos a subterfugios deshonestos, ¿no? Para que entonces se dé a conocer la verdad. ¿Y qué significa esto? Significa toda obra o toda palabra de manipulación, de engaño, en la búsqueda de a través de cuestiones engañosas poder cambiar y torcer las decisiones de otra persona. Pero muchas veces nosotros hacemos eso mismo para satisfacer nuestro propio deseo, nuestra propia naturaleza caída. Es decir, manipulamos, razonamos para nosotros mismos y nos damos ciertas licencias y ciertas concesiones. Y bueno, no es para tanto. Bueno, esta vez que Dios da una palabra sobre mi vida y después la negocio, a ver si la llevo tan así o no. Entonces, eso es también un subterfugio deshonesto, es una manipulación de engaño. Entonces, no me permite vivir en la justicia ni ser justicia de Dios. Amén. Y es injusto para él. Exacto, ahí quería ir. Si hay algo en lo que sí tenemos administración, es en eso, en nuestro ser, ¿no? Nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestros pensamientos, ¿sí? Y eso se relaciona de alguna manera con Cristo, ¿no? Tiene un estado que es redimido, comprado para Él. Si Adán usa mi cuerpo, mi alma, mis pensamientos, para otra cosa que no sea la expresión de su propósito, se está cometiendo una injusticia, un hurto, un robo de algo que era para esto y se está usando para otra cosa. ¿Mm? Si lo vemos de manera legal, ¿no? Es como si alguien viene y te usa, de repente vos no ves, no sé, Franco, la moto, y alguien la agarró y la usó para, andar a saber qué. Ay, vamos, llamamos a la policía y que hacemos justicia. Y eso es en los ámbitos naturales. Bueno, hagamos justicia también con lo que respecta a nuestra administración de nuestro ser. Somos de él. Hace un par de domingos, Franco hablaba sobre nuestras propias agendas. Y lamentablemente, la iglesia, sus hijos, en ignorancia, sin entendimiento, continúan haciendo planes y manejándose sin consultar al Espíritu, sin preguntarle al dueño de nuestra vida si lo que queremos hacer va en relación a lo que él quiere expresar o no. Y hacemos actividades, y hacemos, bueno, ya saben, el Franco lo va a hablar en esa oportunidad. Eso es injusto para él, porque somos de él, somos posesión suya. Somos posesión suya, y es como si alguien viniera y lo roba, se lo lleva, lo hurta. Eso es injusto. Se está cometiendo una injusticia. Entonces, negociar, él hablaba de una palabra, el Señor me dijo que haga tal cosa y yo no la hago, es injusto, porque justamente eso era como querer, el Franco quería usar la moto para ir a Rumipal, ponele, y no está la moto. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí podemos ver en relación a nuestra vida un montón de cosas que seguimos haciendo para satisfacernos a nosotros mismos, y como cuerpo, la iglesia sigue haciendo sin consultar a la voz del Espíritu, y eso es injusto. ¿Puedo sugerir leer un pasaje de la Sí, Escritura? y ya terminamos.
En el capítulo 15 de 2 Corintios. Segunda Corintios. Sí, capítulo 5, ¿no? Segunda Corintios 5. Hay dos versículos que están muy relacionados con el tema. Uno es el versículo 15 y otro es el versículo 21. ¿Podés leerlo vos, Lautaro, que estás ahí con el micrófono? Sí. Segunda Corintios 5, 15 y 21. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y fue resucitado por ellos. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros llegáramos a ser justicia de Dios en él. Tremenda palabra. Ahora sí, el último pasaje, 1 Corintios 9, 26 y 27. En relación a lo último que veníamos hablando, yo lo leo. Así que de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera lucho, no como golpeando el aire. Esto lo está diciendo Pablo, ¿no? Está diciendo, de esta manera, está usando analogías de la vida, o sea, de esta manera estoy viviendo, no de manera vana, ¿no? Sino que trato con severidad mi cuerpo y lo reduzco a esclavitud, no sea que, habiendo predicado a otros, yo mismo quede desaprobado. Esa tiene que ser nuestra actitud en relación a la naturaleza de Adán que está en nosotros. Con severidad, con enojo, cuando hay una injusticia hacia él. Porque esto es parte de nuestra administración, ¿no? Es lo que nos toca administrar, nuestra carne, nuestro cuerpo, nuestros pensamientos. Cuando se está usando para otra cosa que no es su propósito, injusto, con enojo, con violencia, someto mi ser a su voluntad. Lo decía Pablo, y así nos daba ejemplo de cómo correr la carrera. ¿Sí? Nada más. Muchas gracias. Gracias al Señor. Y me apropio de la